Hola parceros de YouTube, hoy me les vine con un top 20, acerca de las peores selecciones de fútbol de Europa. Cabe destacar, que el lugar número 20 será para el menos malo de todos, mientras que el país en el puesto número 1, será la peor selección de fútbol de todo el continente europeo. Afortunadamente, la mayoría de los países que están aquí, tienen un nivel de juego decente, sin mencionar que tienen cierto peso a nivel histórico. Sin embargo, algunas selecciones son un caso perdido, sobre todo al tener al lado a estados muchísimo más experimentados en este gran deporte. Muy bien, comencemos. Número 20. Macedonia. Apodo: el lince rojo. Director técnico: Ljubinko Drulovic. La selección de la República de Macedonia nació en 1993 tras el desmembramiento de Yugoslavia. Antes de ese evento, los jugadores eslavos macedonios jugaban en la selección de fútbol de Yugoslavia. La selección macedonia suele disputar sus partidos como local en el Estadio Filip II de Macedonia. Número 19. Israel. Apodo: azules y blancos. Director técnico: Eli Gutman. En 1948, tras la fundación del Estado de Israel, la selección asumió su nombre actual. Como miembro de la AFC, primera a la que perteneció, Israel albergó la Copa Asiática de 1964, obteniendo el primer lugar, y su primer y único gran éxito internacional. Sin embargo, el conflicto árabe-israelí provocó que Israel fuese expulsado de la AFC en 1974, circunstancia que daría con una de las particularidades más curiosas de la historia FIFA, como es la de que Israel haya participado como miembro asociado de la OFC y la CAF, aunque no estaba adscrita oficialmente, hasta que fue integrada, ya sí de manera legal en 1994 por la UEFA, y empezase pues a disputar la Eurocopa como Estado miembro. Esto la convierte en la única selección que ha participado y disputado partidos de clasificación mundialista en casi todas las confederaciones, pudiendo convertirse en la primera selección que posee más de un título continental distinto en caso de vencer la máxima competición europea de selecciones, y en el de selecciones que han disputado dos o más competiciones continentales distintas, si logra clasificarse para la fase final del torneo, que no ha podido conseguir hasta la actualidad. Pese a optar a disputar numerosas competiciones, solo ha conseguido clasificarse una vez a la fase final de la máxima competición futbolística de selecciones, la Copa Mundial de Fútbol. El hecho se produjo mientras aún formaba parte de la Asociación Asiática, para la edición de 1970 celebrada en México. En ella fueron eliminados en la primera fase, pero tuvieron una destacada actuación consiguiendo 2 empates. Número 18. Azerbaiyán. Apodo: Mili. Director técnico: Robert Prosinecki. La selección de fútbol de Azerbaiyán nació en 1992 tras la independencia del país debido al colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Previo a ese año, los jugadores de origen azerí jugaban en la Unión Soviética. Este equipo es uno de los más débiles del continente europeo. El 28 de abril de 2004, con el brasileño Carlos Alberto Torres, campeón del mundo en 1970, como director técnico, Azerbaiyán obtuvo su primera victoria de visitante. Fue frente a Kazajistán con el resultado de 2-3. Sin embargo, la dirección del ex capitán de la selección brasileña no fue suficiente para mejorar el nivel de la selección azerbaiyana y fue relevado de su cargo en junio de 2005. Número 17. Irlanda del Norte. Apodo: el Ejército Verde y Blanco. Director técnico: Michael O'Neill. La selección de Irlanda del Norte es una de las 4 selecciones que componen al Reino Unido, junto a las selecciones nacionales de fútbol de Escocia, Gales e Inglaterra. Esta selección es una de las más antiguas del mundo al disputar su primer partido en 1882. Inicialmente, esta selección representó a toda la isla de Irlanda bajo el nombre Irlanda, pero en 1920, la isla fue dividida entre el Estado Libre de Irlanda, e Irlanda del Norte, que se mantuvo como territorio británico. Tras la separación de ambos estados, el Estado Libre creó su propio seleccionado que también se denominó como Irlanda, mientras que el antiguo seleccionado solo representó oficialmente al territorio del norte. Ambas selecciones usaron la misma denominación y convocaron a jugadores de ambos territorios. La disputa se solucionaría en 1954, cuando la FIFA decidió que ambos equipos fueran denominados oficialmente como Irlanda del Norte y República de Irlanda. A pesar de ello, en la actualidad el equipo de la República es usualmente denominado en español como la Selección de Fútbol de Irlanda.
Ha participado en 3 Copas Mundiales, llegando a los cuartos de finales de Suecia 1958. Número 16. Bulgaria. Apodo: Los Leones. Director técnico: Ibai Lopetev. El conjunto búlgaro registra hasta ahora 7 participaciones en campeonatos mundiales de la selección mayor. Debutó específicamente en el torneo disputado en Chile, donde fue eliminada en primera ronda. Situación que se repitió en 1966, 1970 y 1974. En 1986 logró superar la primera fase por primera vez, al clasificarse como tercero en su grupo al empatar con Italia y Corea del Sur, pero cayó derrotada frente a Argentina. Cayó en octavos de final ante México, que era el anfitrión de la Copa, finalizando así en el lugar número 15. En 1994 consiguió el acceso a semifinales del certamen disputado en los Estados Unidos, venciendo en la primera ronda de Grecia y Argentina, pero fue derrotada por Nigeria. En las fases eliminatorias superó a México y Alemania, la vigente campeona en ese entonces, aunque acabó perdiendo en semifinales ante Italia por un marcador de 2-1. Número 15. Irlanda. Apodo: Los Chicos de Verde. Director técnico: Martin O'Neill. Irlanda se clasificó por primera vez a un torneo internacional, en 1988 para la Eurocopa de ese año. Ha participado en 3 Copas Mundiales, alcanzando los cuartos de final en Italia 1990, y una respetable actuación en Corea-Japón 2002. Irlanda no pudo clasificarse para el Mundial 2010 al perder en la repesca contra Francia luego de un polémico pase de gol de Thierry Henry con la mano. Luego de la derrota ante Francia, Irlanda solicitó la repetición del partido, sin embargo esta petición fue oficialmente denegada por la FIFA el 20 de noviembre de 2009. Número 14. Noruega. Apodo: Los Vikingos. Director técnico: Egil Olsen. Aunque la Federación Noruega de Fútbol se fundó en 1902, la selección nacional no disputó su primer partido hasta 1908, acudiendo invitada a Suecia para disputar el que también fue el debut internacional de la selección local, en un encuentro que perdieron ante los suecos por 11-3. Los partidos amistosos entre suecos y noruegos se sucederían anualmente durante más de una década. El mayor éxito hasta la fecha de la selección de Noruega llegó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Noruega protagonizó uno de los momentos históricos del fútbol olímpico, eliminando a la selección anfitriona y gran favorita, Alemania, ante la atónita mirada en el palco de Adolf Hitler, quien nunca había presenciado antes un partido de fútbol. Hasta el momento, Noruega ha sido la única selección que nunca ha perdido un partido contra Brasil. Número 13. Letonia. Apodo: Rojo Blanco Rojo. Director técnico: Marian Pavars. El combinado nacional de Letonia nació en 1922, luego de la independencia de este país al fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1942, Letonia fue invadida y anexionada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde ese año, los jugadores de origen letón jugaban en la selección de la Unión Soviética y solo en 1990, tras el quiebre de la Unión Soviética y la independencia de los países miembros de esta, la selección de Letonia volvió a jugar. Desde la independencia de la URSS, la selección nacional letona tan solo logró clasificarse para la Eurocopa de 2004, lo que fue considerado como todo un éxito, en la que llegaría de disputar la fase final quedando en 14ª posición. En la fase de clasificación para el Mundial de 2010 quedó encuadrada en el grupo 2 junto a equipos como Grecia o Suiza, pero no logró clasificarse ya que tan solo logró la 3ª posición, mientras que era requerida la 2ª para poder disputar la repesca. Número 12. Estonia. Apodo: Camisas Azules. Director técnico: Magnus Persson. El seleccionado de Estonia nació en 1920, luego de la independencia de este país al fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1940, Estonia fue invadida y anexada por la Unión Soviética. Posterior a ese año, los jugadores de origen estonio jugaban en la selección de la Unión Soviética. Solo en 1992, tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la independencia de los países miembros de esta, la selección de Estonia volvió a jugar como nación independiente. En las eliminatorias para la Eurocopa 2012, Estonia consiguió la clasificación al repechaje en el cual perderían con la República de Irlanda con un marcador global de 5-1, con resultados de 0-4 y 1-1. Número 11. Chipre. Apodo: No tiene.
Director técnico: Pambos Christodoulou. Tras participar en las clasificatorias al Mundial de Chile, Chipre se afilió a la UEFA en 1962, lo que le permitió a la selección participar en las clasificatorias a la Eurocopa y a los clubes clasificar a la Recopa de Europa, o a la Copa de Europa. Además, el 27 de noviembre de 1963, Chipre logró su primera victoria oficial tras vencer por 3-1 a Grecia. Luego, consiguió derrotar por 2-0 al Líbano. A pesar de estos triunfos, el seleccionado aún no podía enfrentar de buena forma a equipos consolidados de su federación, y durante las clasificatorias al Mundial de 1966, y tras quedar encuadrada en el grupo 2, solo encajó derrotas y no convirtió goles. En el primer partido, frente a Alemania Federal, cayeron por 5-0 en Karlsruhe. Contra Suecia las cosas no mejoraron, y en Norrköping fueron derrotados por 3-0. En los encuentros de vuelta, y a pesar de jugar de locales, cayeron por 0-5 contra los escandinavos y 6-0 frente a los alemanes. Número 10. Lituania. Apodo: no tiene. Director técnico: Igoris Pankratjevas. El seleccionado de Lituania nació en 1923, luego de la independencia de este país al fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, y al igual que sus hermanos bálticos, Lituania fue invadida y anexada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posterior a ese año, los jugadores de origen lituano jugaban en la selección de la Unión Soviética. Solo en 1990, tras el quiebre de la Unión Soviética y la independencia de los países miembros de esta, la selección de Lituania volvió a jugar. Número 9. Islas Feroe. Apodo: Landslidid. Director técnico: Lars Olsen. Si bien el equipo ha jugado diversos partidos desde 1930, solo en 1988 fue reconocido por la FIFA y la UEFA y, por ende, sus partidos desde esa fecha son oficiales, aunque oficialmente se afilió a la FIFA el 2 de julio de 1988 y a la UEFA el 18 de abril de 1990. Es un equipo débil que, aprovechando que muchos de sus jugadores participan en ligas de categoría como la danesa o la sueca, ha ido aumentando su nivel con el paso del tiempo. Sin embargo, ha protagonizado algunas sorpresas al vencer por 1-0 a Austria en Landskrona, Suecia, debido a la ausencia de canchas de césped en las islas, el 12 de septiembre de 1990 durante las clasificatorias de la Eurocopa 1992. Número 8. Kazajistán. Apodo: Los Halcones. Director técnico: Yuri Krasnozan. La selección de Kazajistán nació en 1992 al lograr la independencia tras la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Previamente los jugadores de origen kazajo competían para jugar en la selección de la Unión Soviética. Kazajistán comenzó como miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, pero se unió a la UEFA en 2002, cosa que a mi opinión, fue una mala decisión por parte de la Unión de Fútbol de Kazajistán. Número 7. Moldavia. Apodo: no tiene. Director técnico: Alexandru Curtianu. La selección de fútbol de Moldavia es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. El seleccionado de Moldavia nació en 1991 tras la independencia de este al quebrarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Previo a ese año, los jugadores de origen moldavo jugaban en la selección de la Unión Soviética. El mejor resultado internacional de este seleccionado, fue una victoria por 5-0 ante Afganistán, el 18 de agosto de 1992. Número 6. Luxemburgo. Apodo: León Rojo. Director técnico: Lou Colts. Luxemburgo jugó su primer partido internacional contra la selección francesa de fútbol el 29 de octubre de 1911, perdiendo 1-4. Su primera victoria la logró el 8 de febrero de 1914, por marcador de 5-4 contra la selección francesa. Nunca se ha clasificado para la fase final de ninguna competición internacional organizada por la FIFA. Participó en los Juegos Olímpicos en varias ocasiones. Su primera participación se dio en 1920, Amberes, Bélgica, jugando contra la selección holandesa, con quien perdió por marcador de 0-3 el 28 de agosto de 1920. En 1924, participó en sus segundos Juegos Olímpicos, ahora en París. Perdiendo por marcador de 0-2 contra la selección de Italia el 29 de mayo de 1924. En 1964, estuvieron a punto de clasificar a la ronda final de 4 equipos de la Eurocopa.
Derrotaron en aquella oportunidad a Países Bajos por 2-1, y luego empataron ante Dinamarca por 3-3 y 2-2, por lo que debieron jugar un tercer partido definitivo, donde los daneses finalmente se impusieron por un solitario gol. El 10 de septiembre de 2008, Luxemburgo consiguió un resultado histórico en las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, venciendo como visitante a Suiza por 2-1. A partir de aquí, entramos en un nivel en el que los seleccionados son tan malos, que de alguna forma, podría decirse que no tienen ni el más mínimo vestigio del modo de juego europeo. Número 5. Georgia. Apodo: Cruzados. Director técnico: Kaksaver Tsksadatse. El seleccionado de Georgia nació en 1991 tras la independencia de este al quebrarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Previo a ese año, los jugadores de origen georgiano jugaban en la selección de la Unión Soviética. Su organización está a cargo de la Federación Georgiana de Fútbol, perteneciente a la UEFA. Número 4. Liechtenstein. Apodo: Los Azul y Rojo. Director técnico: René Paurich. La selección de Liechtenstein tiene una trayectoria internacional relativamente corta. Su debut oficial llegó en 1982, cuando jugó un encuentro amistoso contra la vecina Suiza, que terminó con derrota por 0-1. Pero su estreno en torneos internacionales se haría esperar hasta la Eurocopa 1996. En la fase de clasificación, Liechtenstein quedó emparejada en su grupo con Austria, Irlanda del Norte, Irlanda, Letonia y Portugal. A pesar de lograr un meritorio empate a 0 contra los irlandeses, Liechtenstein perdió el resto de los partidos disputados, situándose como uno de los combinados más débiles del continente europeo. Su debilidad se confirmó en las previas del Mundial de 1998, encajando la peor derrota de su historia. Un 1-11, infligido por Macedonia. El país tendría que esperar a la clasificatoria para la Eurocopa del año 2000, para lograr su primera victoria en un torneo internacional. Fue el 14 de octubre de 1998, cuando lograron vencer por 2-1 a Azerbaiyán. Pese a ello, Liechtenstein terminó nuevamente como colista de su grupo de clasificación, con un total de 4 puntos, pues empató a 0 con Hungría. Número 3. Malta. Apodo: Los Falcones. Director técnico: Pietro Guedin. Ha ganado 5 partidos en competición oficial. Las dos primeras victorias fueron en casa por 2-0 y 2-1 contra Grecia e Islandia en 1975 y 1982, durante la clasificación para la Eurocopa. La tercera victoria, primera fuera de casa, fue ante Estonia por 1-0 durante la fase de clasificación para el Mundial de 1994. Su cuarta victoria fue ante Hungría por 2-1 en octubre de 2006, durante la clasificación para la Eurocopa de 2008. Con ella logró romper una racha de 24 años sin ganar en un partido de Eurocopa y 13 años sin ganar un partido oficial. La quinta y última victoria fue el 7 de junio de 2013, en visita a la selección de Armenia en partido de clasificación para el Mundial de 2014 por 0-1. Uno de los peores momentos del conjunto nacional de Malta fue la dolorosa derrota en Sevilla contra España por 12-1, en la clasificación para la Eurocopa de 1984, donde la selección española necesitaba ganar por una diferencia de 11 goles para clasificar, y sorprendentemente, Malta le llegó a empatar el partido. Después de ese encuentro, la Asociación de Fútbol de Malta se planteó muy seriamente la continuidad de su selección. Número 2. Andorra. Apodo: Los Tricolores. Director técnico: Koldo Álvarez. Aunque jugó su primer partido en 1982, la selección nacional de Andorra no fue reconocida por la FIFA y la UEFA hasta 1996. El 13 de noviembre de ese mismo año jugó su primer partido oficial contra Estonia en el Estadio Comunal de Andorra. El resultado final fue de 1-6. La primera victoria de la selección andorrana de fútbol en partido oficial fue contra Macedonia, el resultado fue de 1-0, con gol de Mark Bernaus en el minuto 60. Su peor derrota fue ante la República Checa por 8-1, el 4 de junio de 2005, correspondiente a las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Número 1. San Marino. Apodo: La Serenísima. Director técnico: Pierangelo Manzaroli. El combinado nacional de San Marino es uno de los más débiles de este deporte a nivel europeo, y está acostumbrado a aparecer en los últimos puestos del ranking FIFA, al igual que selecciones como las de Butano Anguila.
San Marino es un microestado, y es el que menos población tiene de todos los que forman parte de la UEFA. Por ello, la federación cuenta con pocos futbolistas a los que pueda recurrir y muchos de los jugadores tienen una doble profesión, además de jugadores de fútbol se desempeñan en otros oficios. Además, su campeonato de fútbol está formado por clubes semiprofesionales, y los jugadores que están en otras ligas proceden de las divisiones inferiores italianas. A lo largo de su historia, el equipo solo ha ganado un partido, un amistoso frente a Liechtenstein en 2004, y la gran mayoría de sus encuentros se cuentan por derrotas. En ese sentido, San Marino ostenta el récord del equipo europeo más goleado en partido oficial, cuando perdió 0-13 frente a Alemania. Uno de los pocos hechos destacables de esta selección, fue cuando el sanmarinense Davide Gualtieri anotó el gol más rápido en la historia de las rondas clasificatorias, a los 8 segundos de empezar, frente a la selección de Inglaterra. Sin embargo, el combinado terminó perdiendo por 7-1. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, puedes dejar un like y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. Aprovecharé esta oportunidad, para decirles que no tengo intención alguna de cubrir el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda, ya que actualmente estoy muy ocupado en mis cosas, y ya me he comprometido con ustedes a hacer un resumen de la Copa de Oro del 2015, y a sacar otro pero esta vez, de la Copa América de este año. Comprendan que lamentablemente, estos torneos están muy cerca, hablando del aspecto cronológico, y por esto no me es posible hacer un video sobre el Mundial Sub-20. Bueno, creo que esto ya sería todo, adiós.